Tener una convivencia pacifista, alejarnos de las guerras y bueno, también plantar árboles, plantar las semillas que van a germinar y después esos árboles que nos van a abrazar y nos van a, qué sé yo, nos van a cuidar, porque las sombras de los mismos y los frutos de los mismos siempre tienen mucho que ver con nuestra propia existencia. No nos podemos alejar de los árboles, ni podemos vivir en un planeta sin árboles, ni nos imaginamos eso. No solamente por el verdor, por esa floresta, por ese impacto hacia medioambiental, sino porque el árbol es vida. El árbol es vida. ¿Qué es el árbol? A ver, Osvaldo Turlán. Osvaldo Turlán, o Turlán, Osvaldo Turlán, es un apellido francés. Está con nosotros. Él es director ejecutivo de A Todo Pulmón Paraguay Respira. Y respiramos a través de los árboles. ¿Qué representan los árboles? Osvaldo, muchas gracias por estar acá. No, gracias a vos por invitarme. En serio, me encanta el formato de tu programa. ¿Ah, sí? Y desde que entré acá, ver a Berta también, escuchar la canción, sentí paz. Y ahora que hablas de los árboles, más paz todavía transmiten los árboles, ¿verdad? Y como dijiste, yo creo que se ha demostrado que los árboles, más allá de sus beneficios y sus servicios ecológicos, los beneficios ambientales, tienen un impacto también psicológico en las personas. Las personas rodeadas de árboles tienen una vida más plena que estar sin ellos, ¿verdad? ¿Verdad? Totalmente. O sea, que vos no te imaginás vivir así en una estepa, vivir sin árboles, sin ver árboles, sin estar sintiendo la brisa a través del movimiento de las hojas de los árboles y ese tipo de cosas, y leyendo un libro debajo de un árbol, ese tipo de experiencias habrás tenido vos, ¿o no? Muchísimas. Y yo creo que afortunadamente tuve la experiencia también de estar sin árboles, porque me tocó vivir por 4 años en una ciudad que realmente, si uno lo ve de una imagen satelital, es básicamente gris. Era una ciudad... ¿Cuál ciudad? Me tocó vivir en Saltillo, que es la capital del estado de Coahuila, en México. En México. Y tiene... vos estuviste en México. Te fuiste a estudiar ingeniería forestal allá, ¿verdad? Sí, me fui becado allá, estuve 5 años y México es mega diverso, tiene muchísimo bosque, pero tiene ciudades que prácticamente no tienen ya árboles, tienen ciudades muy... con muchas edificaciones, totalmente. Sí, muy pocos parques. De árboles. Totalmente, y sin canto de las aves. Y eso extrañaba a vos al estar allá. Pero extrañaba y cuando venía de visita a Paraguay, a las mañanas escuchabas las aves cantar, un montón de árboles, te subías a cualquier edificio de Paraguay, ves por la ventana y ves una cantidad de árboles increíble. Bueno, Osvaldo Turlán está con nosotros. Así. ¿Tiene acento o no? No. O sea, es Turlán. Turlán, sí. Turlán sin acento. Turlán sin acento. Pero se acentúa en Claro, la pronunciación. Turlán, Osvaldo Turlán. Él es ingeniero forestal, máster en administración y especialista en gobernabilidad, gerencia y gestión pública. Estuvo en México 5 años. 5 años. 5 años. Profesional, Osvaldo Turlán, con sólida trayectoria en el diseño y liderazgo de proyectos vinculados al medio ambiente y la responsabilidad social, y con más de 10 años de experiencia colaborando con más de 70 organizaciones del sector público, privado y sociedad civil. 70
Sí, yo creo que ya son un poco más, ¿verdad? Porque ¿Y todo el tiempo cómo, estamos trabajando. y cómo hace? ¿Cómo repartís tu tiempo para...? Bueno, a través de, especialmente a todo pulmón, ¿verdad? Sí, Siempre claro. estamos trabajando en colaboración y en alianza con el sector público, el sector privado. Entonces uno se va haciendo de tiempo para colaborar, ayudar y sobre todo siempre y cuando sea dentro de esta causa, ¿verdad? Que es la causa ambiental. Bueno, y actualmente es director ejecutivo justamente de la organización A Todo Pulmón Paraguay Respira, una de las más influyentes del país, desde donde ha impulsado campañas de alto impacto y alianzas estratégicas en favor de la conservación, incluyendo la campaña Colosos de la Tierra, que está llegando de vuelta, Colosos de la Tierra, y campañas de conservación, parques nacionales. Es importantísimo esto, que hay que conservar nuestros parques. Empezó en la institución como voluntario, fue coordinador forestal, director de proyectos, hasta llegar a la dirección ejecutiva. Más de 10 años le llevó todo esto. Y bueno, Osvaldo Turlan sigue los pasos del querido Humberto Rubín y también está muy codo a codo con Ezequiel García, ¿verdad? Así mismo, Ezequiel es el presidente de la organización y trabajamos diariamente para llevar esto adelante. Ezequiel García Rubín, Así mismo. que tiene que venir un poco acá, porque le invité varias veces, pero es muy esquivo. Yo me comprometo a traerlo. Por ahí le podés traer a él. Me comprometo a que venga. Bueno, Osvaldo Turlan, ¿y qué es lo que te gusta a vos? Está bien, toda la cuestión forestal, ambiental, te llama la atención. ¿Desde cuándo te llamó la atención eso? Porque vos tenés ya 30 y algo, ¿verdad? 39 años. Bueno, ¿y desde cuándo comenzó todo eso en vos, digamos? Ese interés a los árboles, ese interés a la naturaleza, al follaje, a qué sé yo. Siempre, tanto en la escuela en que estuve, así como por parte de mi familia. ¿Qué escuela tuviste? ¿En qué escuela? Yo estuve en el Colegio Parroquial San Cristóbal. Y lo que tenía en esta escuela es que cada año teníamos la oportunidad de hacer una excursión. Y la mayoría de las excursiones eran para tener la oportunidad de compartir al aire libre y tener actividades relacionadas con la naturaleza. Sí. Y a mi familia le gustaba mucho también eso, ¿verdad? Entonces, siempre me gustó, siempre que tenía oportunidad, siempre me gustó trepar los árboles. Me caí, me rompí el brazo varias veces, pero siempre me gustó mucho. Y cuando tuve la oportunidad de estudiar la carrera relacionada a eso, te soy sincero, me fui solamente porque esa carrera tenía muchos viajes en la universidad a la que fui, tenía muchas excursiones, muchos viajes de campo. Entonces, como quería recorrer un país nuevo, me fui atrapado por eso, no tanto por la carrera en sí, pero después sí me enamoré de la carrera, ¿verdad? De todo lo que involucra. Y bueno, ahí aprendí muchísimo de la naturaleza, ¿verdad? Que por supuesto es mucho más que árboles. Y tiene impacto en todo lo que hacemos y en los seres humanos. Y en los seres humanos. Y vivir en México, ¿qué implicó o implica vivir en México? 5 años, porque son muchas culturas ahí que se congenian también allá en México. Hay varios, no solamente los aztecas, están los mayas, están un montón de otros grupos ancestrales, anteriores inclusive, que tienen mucha fortaleza, y están ahí los modos, usos y costumbres de todas esas etnias, digamos, y toda esa ramificación a través de los millones de mexicanos existentes, que tienen sus particularidades, no solamente en sus objetivos personales, sino también está la buena comida, o alguna comida típica, que hay muchísimas, las danzas y ese tipo de cosas. ¿Cómo fue 5 años en México para vos? La verdad que es un país impresionante. No por nada es el quinto país mega diverso del mundo. Y Quinto país. quinto país. Mega diverso. Sí.
Así mismo. ¿Y qué quiere decir eso? Que tiene de todo. O sea, encontrás, ¿querés playa? Hay bosque, hay selva, hay desierto, hay sierra, montaña. Básicamente, y si nos vamos a la fauna y flora, lo mismo, ¿verdad? Y la diversidad cultural, como mencionaste, es increíble. Yo me enamoré de México en el sentido de que la gente es muy amable. Es increíble, hasta el hartazgo es amable. Es Vos impresionante. estuviste en esa ciudad llamada, ¿cómo se llama? Saltillo, Coahuila. ¿Cómo? ¿Saltillo? Saltillo, sí. Saltillo. Y el estado se llama Coahuila. ¿Cómo? Coahuila. Coahuila. Sí. Coahuila. ¿Y dónde queda ese estado? Está Coahuila. en el norte de México. Está como a 1 hora de Monterrey, más o menos. Ah, cerca de Monterrey. Sí, cerca de Pero Monterrey. Monterrey es una gran ciudad. Sí, sí, sí. ¿Eh? Una de las 3 ciudades principales. Saltillo es la capital y la ciudad más grande del estado nororiental mexicano de Coahuila. También es la cabecera municipal del municipio del mismo nombre, la Ciudad de México, la ciudad de Monterrey y Saltillo serían las 3 ciudades. México DF, Monterrey y Saltillo están conectadas por un importante ferrocarril y ahí vemos todo eso. Y carreteras también unen todo esto a México, ciudad capital, Monterrey y Saltillo. Según un censo del 2020, hace 5 años, Saltillo tenía una población de 900,000 personas. Pucha, enorme entonces la ciudad esa. Mientras que la del área metropolitana de Saltillo era de más del 1,000,000 de personas, lo que convierte a Saltillo en un salto grande. Saltillo en la ciudad más grande del estado de Coahuilay. ¿Qué dice? Coahuilay. ¿Puede ser así? Coahuila. Coahuila. Coahuila, Coahuila. La 14ª área metropolitana más poblada del país. Coahuila. Saltillo es considerada la ciudad más competitiva de México para las ciudades con más de 1,000,000 de habitantes. Bueno, y viviste bien ahí, estabas en tu mundo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. En la universidad también. Y aparte de vos, extranjero, ¿habían otros extranjeros también ahí? Sí, sí, sí. No solamente mexicanos. Estábamos entre 9 paraguayos allá. ¿sí? Se ponen a estudiar diferentes carreras. Y bueno, ahí formamos una comunidad. Y aparte en México habían más de 200 becarios paraguayos distribuidos en todo el país. Entonces, cada vez que había vacaciones, ya ¿a qué ciudad le visitamos? ¿A dónde nos vamos? Entonces, muy linda, la verdad, la comunidad que se formó allá de los paraguayos. Me encantó eso también, la solidaridad que tenemos los paraguayos entre nosotros. Ojalá tuviésemos más y ojalá no fuéramos tan indiferentes a veces, ¿verdad? Y allá estando lejos de la familia, pasando 1000 cosas, se necesita mucho de esa comunidad, ¿verdad? Ojalá que todos los países donde hayan paraguayos exista ese tipo de comunidad, ¿verdad? A mí me ayudó bastante hizo que la experiencia también sea más fácil de llevar, ¿verdad? ¿Y cómo es la comunidad, o sea, la convivencia entre los mexicanos? ¿Cómo es? O sea, tiene muchas características parecidas a nosotros los paraguayos, ¿verdad? ¿Cómo son ellos en sus fueros íntimos, digamos? O sea, entre los mexicanos, ¿cómo ellos se ayudan? ¿Son solidarios? ¿Son respetuosos? ¿Son, digamos, trabajadores, me imagino? También muy creativos son los mexicanos. Sí. Esa convivencia, porque en 5 años vos podés experimentar muchas cosas, podés sacar la conclusión de cómo es toda una civilización. Totalmente. Cómo es la cultura, cómo es el mundo allá. ¿Y qué sacaste sacaste en el mejor sentido? ¿Qué aprovechaste en esos 5 años del mundo de México? Bueno, así como decís, lo conocí a profundidad. En su momento también me tocó tener una relación, tener pareja allá, ¿sí? Conocer a las familias desde adentro, a las familias mexicanas. Y hay una
lo lindo es que hay una diversidad cultural muy grande y cada uno es muy fanático. Porque allá cada ciudad es como un país diferente. Yo estaba en una universidad federal, entonces era educación gratuita y se iban de diferentes estados. Así que yo tenía de 50 que éramos en un grupo, digamos, de estudiantes. Básicamente ahí estaban congregadas como 30 ciudades diferentes. Entonces todos venían de su cultura. Cuando te invitaban a comer a sus casas era mi mamá hace la comida más picante, no, mi mamá hace la comida más picante. O sea, era acostumbrarse a la comida también, a sus músicas, a sus bailes. Algo que me sorprendió mucho, que acá cuando uno va a trabajar en Paraguay, al interior del país, uno tiene que ir y hablar español y guaraní. Y me sorprendió allá que básicamente en todo el territorio es español. Casi no hablan su lengua indígena. Sus lenguas nativas. Y tienen muchos grupos de pueblos originarios allá, pero todo español. Y fue interesante eso, ¿verdad? Porque acá enseguida, o sea, estábamos tan acostumbrados a escuchar el guaraní básicamente todos los días de nuestra vida, ¿verdad? En la calle, en el interior, en todas partes. Y allá no. Y me pareció muy interesante eso. Y de nuevo, es un país muy religioso. También tiene... Muy religioso. Muy religioso, sí. Muy religioso. Tiene también esta cultura de la amabilidad. Cuando a mí me preguntaban, Osvaldo, y yo decía, ¿qué? Para ellos ya era eso una falta de respeto. O sea, era de mala educación. Ellos te dicen, mande. O sea, es como que su respuesta ya es ponerse a disposición. Claro, es cierto lo que decís. Y es como nosotros acá también, nuestros chistes, nuestra forma del sarcasmo que utilizamos es más agresivo y allá es más inocente. Entiendo. Es diferente. Sí. Es diferente, pero bueno, se aprende positivamente de todo eso, ¿verdad? Eso nos enseña más bien, nos enseña a muchas cosas. Y practican deportes, la vida al aire libre. ¿Les gusta la vida al aire libre a los mexicanos? Sí, ellos pasear, ir al centro, salir, o sea, salen mucho. O sea, salir de las ciudades, digamos. Y salir de la casa. O sea, salir de la casa. Allá los pocos parques que había, la Alameda, los centros deportivos, todo el tiempo están todos fuera. bien cuidados. Están bien cuidados. Están bien cuidados. Esos lugares. Están bien cuidados. Están bien mantenidos. Están bien mantenidos. Eso también se aprende, ¿verdad? A mantener esos lugares públicos. Sí, porque... Y yo creo que la clave es que se utilizan. Entonces, como la gente demanda y utiliza esos lugares, esa demanda y utilizar hace que también el gobierno municipal y el gobierno departamental le presten atención, ¿verdad? Nosotros tendríamos que mirar acá adentro qué tanto usamos las plazas de nuestros barrios, por qué ya no las estamos usando. Cuando volvamos a darle uso, vamos a exigir también que estén en buenos estados, ¿verdad? Esto de Colosos de la Tierra, que es un concurso anual que se originó en Paraguay, Colosos de la Tierra, con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de preservar nuestros bosques nativos y el respeto hacia los árboles. Se realiza de manera ininterrumpida Colosos de la Tierra desde el año 2012. Y esto gestó el querido Humberto Rubín, ¿verdad? Así mismo. Es una campaña la más grande que tenemos y moviliza muchísima gente. Nació de una forma curiosa porque había un árbol enorme, gigante en Itapúa, en Bellavista, Itapúa. Se iba a derribar ese árbol. La persona que tenía los permisos para talar ese árbol tenía todos los permisos, o sea, él no estaba haciendo nada ilegal, y aún así toda la comunidad se movilizó, contactaron con don Humberto, con Ronald Ditze en su momento. Ronald Ditze, sí, qué bueno, y yo le mando un abrazo a Ronald Ditze, que también tiene que venir por acá, querido Manuel. Ronald Ditze, porque hoy su universidad... ¿cómo que se llama la universidad? San Carlos. San Carlos cumple 25 años de actividad.
25 años de actividad. Y Ronald Dietze está al frente de esa universidad, al igual que Juan Manuel Brunetti, que fue el fundador de esa universidad. Así que saludamos a todos ellos en este día tan particular de los 25 años de iniciación de esa casa de estudios, San Carlos, dedicada a la universidad a todo lo que tenga que ver con el agronegocio y ese tipo de cosas. Sí. Bueno, y eso de Colosos de la Tierra, volviendo a... cuesta mucho mantener todo esto porque ustedes están detrás de una campaña y esa campaña logra desperezar a la comunidad. ¿Cómo se logra eso? Si es cierto que la gente se centra en la atención cuando aparece Colosos de la Tierra y ese tipo de cosas. Sí, siempre decía don Humberto, y más con este concurso, todo lo que el árbol es capaz de despertar en las personas. Y con Coloso, mira, te digo que cuando recorremos el país para visitar a los árboles finalistas, que lo hacemos una vez al año, a veces nos reciben a la comitiva una comunidad de 200 personas solamente para ver un árbol. O sea, todo el mundo sale. Todo el mundo. De sus casas. De sus casas. Se acompaña al comité, digamos, a los organizadores. Las escuelas nos reciben con bailes, danzas, se suman los municipios. Toda una fiesta. Toda una fiesta en torno al árbol. En torno al árbol. ¿Y cómo ustedes deciden cuál sería el árbol ganador? Porque muchos seguramente están ahí en un listado, ¿verdad? ¿Y cómo ustedes saben cuál es el de mayor altura, el de mayor grosor? ¿Cómo es? ¿Cómo se define eso? Para el árbol más grande del Paraguay se toman 3 medidas. La circunferencia, digamos, a la altura del pecho del árbol. La altura total, esto es hasta la punta del árbol. Y la circunferencia de la copa, que tan frondoso es el árbol, digamos. Y eso se mide en campo y después se evalúan todas las medidas y ahí sale el árbol ganador. ¿Y cómo hacen ustedes? Porque eso tiene que llevar, ¿cómo que se llama? Ese elemento para subirte hasta allá arriba, no sé cómo se llama, como una... Sí. Nosotros medimos con un aparato que se llama clinómetro y que básicamente... Clinómetro, sí. Y uno es un aparato que desde abajo... Es así, chico. O sea, es una herramienta que lo que hace es lanza un ángulo visual, ¿verdad? Entonces uno se aleja una distancia definida del árbol, 20 metros, por ejemplo, y lo que hace es alzar la vista a la punta. Y entonces hace como el ejercicio de un triángulo rectángulo, ¿verdad? En tu vista es la hipotenusa, vos medís uno de los catetos, digamos que es la altura, y el otro cateto es la distancia que te alejaste del árbol. Entonces con eso te calcula el aparato. Y aparece la cifra ahí. Ahí aparece la cifra. En el aparatito. En el aparato, sí. Este es el árbol más grande del Chaco. Ahí se está mostrando el árbol más grande del Chaco. ¿Estuviste por ahí vos, Osvaldo Turlan? Sí. Ahí en el Chaco. Estuvimos. Siempre hacemos el recorrido por todo el país. ¿Quién es? ¿Quién es este señor? Heinz Epp. Heinz Epp. El Chaco es... Hace rato que no viene. Tenemos que llamarlo el famoso EPP. Bueno, y los proyectos de A Todo Pulmón Paraguay Respira, Colosos de la Tierra, campaña ambiental y concurso Paraguay Planta, campaña de reforestación realizada 2 veces al año. Sí, se realiza esto 2 veces al año. Paraguay Planta. ¿Y cuántas plantas plantan ustedes? Bueno, varía por año, ¿verdad? Pero más o menos, para tener una idea. Sí, en torno a los 150.000 árboles aproximadamente por año. 150.000. ¿Y mantienen esos árboles o plantan y dejan ahí? No. Algo importante de mencionar es que no todos los árboles que se plantan lo plantamos nosotros, sino que lo que nosotros hacemos es movilizar a la gente para que se planten los árboles. Entonces, las distintas comunidades plantan. Así mismo. Pero entonces, la pregunta es quién los mantiene, porque una cosa es plantar
y olvidarse del arbolito recién plantado. Sí. ¿Y quién mantiene eso? Las propias comunidades. Pero los otros, algunas de las plantaciones sí nosotros las mantenemos y otras plantaciones las mantienen las comunidades. Pero sí hay que hacer un monitoreo constante de eso y por eso siempre está viajando el equipo que hace el monitoreo. Entonces, ¿Y vos pero estás es un desafío. entre esos que monitorean eso? ¿Vos te vas así también? Cada vez que puedo, pero casi, hoy ya no. Cuando empecé en A Todo Pulmón sí me tocaba ese trabajo de viajar, pero ahora lo hace el equipo. Bueno, los proyectos de A Todo Pulmón Paraguay Respira, también está agua para el desarrollo, necesitamos agua ahí en el Chaco especialmente, proyecto para mejorar la adaptación y resiliencia ante sequías en comunidades indígenas. Agua para el desarrollo, agua para el desarrollo. También Paraguay más Yaguareté, Chaco. Paraguay más Yaguareté, Chaco. Proyecto para implementar un sistema de restauración en el hábitat del Yaguareté. ¿Y dónde está el Yaguareté específicamente? Bueno, la mayor población está en el Chaco. En la región oriental ya quedan muy pocos, ¿verdad? En los grandes bosques como la reserva del bosque en Baracayú y otros lugares, ¿verdad? Pero la mayor población está en el Chaco y bueno, y es el hábitat del yaguareté es bastante delicado. El Chaco todavía no tiene una ley de deforestación cero, todavía se puede hacer cambio de uso de suelo, entonces siempre está amenazado el hábitat. Y bueno, y son especies que necesitan muchísimo bosque para buscar su comida, mucho territorio. Y lo que pasa también con su hábitat es que están como fragmentados, ¿verdad? Ya no tiene esa continuidad de bosque, entonces tiene que salir y tiene que pasar por estancias, tiene que pasar por un montón de lugares que antes sí eran su hábitat y hoy ya no lo son, ¿verdad? Bueno, yo miro esto y pienso, demanda mucho dinero hacer todo esto, porque esto no se hace gratuitamente. No. ¿Y de dónde sacan esos fondos ustedes? O sea, la organización. Sí. A Todo Pulmón Paraguay Respira, ¿cómo se sostiene económicamente? Bueno, de diferentes formas. Por poner un ejemplo, cuando uno concursa por un proyecto, supongamos que hay una empresa, organización, agencia de cooperación que dice, bueno, acá hay fondos para concursar para hacer un proyecto de reforestación. Uno concursa y si gana ese proyecto de reforestación, aparte de cumplir con la función de pagar los costos de la reforestación, cubre ciertos costos fijos, entonces esa es una forma. La otra forma es que nuestras campañas de concientización o las campañas de reforestación, también las empresas se pueden sumar como patrocinadores o auspiciantes. Y hay empresas que están siendo patrocinadoras, digamos. Sí. ¿Y qué cantidad de dinero tienen que aportar estas empresas? ¿Más o menos? Ojalá, me gustaría decir que mucho, pero no. Pero todos aportan, la verdad que... Pero tira una pista, más o menos. Mira, hay empresas que te aportan desde 1 millón de guaraníes y hay empresas que participan en todas nuestras actividades que pueden llegar a los 100 millones de guaraníes al año. ¿Quién administra eso? ¿Ezequiel o vos? No, tenemos un equipo administrativo dentro de la organización que administra el fondo, ¿verdad? Y todos los fondos que hacer un equipo, me decís, pueden ser 10 personas, 1.5, no sé. No, el equipo administrativo nuestro tiene 3 personas fijas. Un director administrativo. ¿Y saben administrar ustedes? Sí, porque nosotros tenemos un montón de normativas que cumplir y sobre todo dependiendo del donante tenemos que enviar todos los reportes a CEPRELAT, ¿verdad? Que tiene también un montón de normativas y por supuesto que todas las organizaciones de la sociedad civil dependemos también de nuestra transparencia. Entonces para nosotros tener nuestros balances subidos a nuestra página, tenemos auditorías externas, tenemos auditoría de todos los proyectos, o sea, todo el tiempo es reportar y pasar por esas auditorías. ¿Cuántos funcionarios están ligados directamente a Todo Pulmón Paraguay Respira? Hoy somos 25. O sea, 25 sueldos. 25 sueldos, sí. Porque algunos dependientes de... Están siendo respaldados por dinero, ¿no? Que trabajan gratuitamente. No. Sí tenemos muchos voluntarios que se suman esporádicamente, ¿verdad?
También ofrecemos pasantías y demás, entonces, pero sí, de funcionarios que dependen de la institución, 25 tenemos actualmente. Bueno, y después está CIFODES, que se entienda bien, CIFODES con C, no es CIJODES out. CIFODES es Centro de Investigación Forestal y Desarrollo Sostenible, enfocado en el estudio del medio ambiente del Chaco paraguayo. Pero no me dijiste todavía, querido Osvaldo Turlan, Sí. dónde se encuentra el yaguareté, dónde mismo es el mundo del yaguareté. En el Chaco sería, ¿verdad? En el Chaco la mayor cantidad de población de yaguareté, sí. Hay varios, hay muchas poblaciones de, ¿cómo que se llama? O sea, el Yaguareté. yaguareté tiene mucha vigencia, es un animal que tiene mucha... No está en vías de extinción, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, ahí ya quedan muy pocos. Por eso es tan importante su hábitat. Y aparte es la especie, Paragua, digamos, es la especie que controla la población de otras especies, ¿verdad? Digamos que no hay nadie que le come al yaguareté, pero él sí se encarga de controlar la población de otras especies de las cuales se alimenta, ¿verdad? Entonces es importantísimo su rol hablando de biodiversidad, ¿verdad? Bueno, hablaste también ya de las principales fuentes de financiación para los proyectos, Sí. de que hay empresas, Sector organizaciones privado, sí. del sector privado, y el sector público no aporta, el Estado no aporta nada acá para esto de Paraguay. Respira, ¿cómo es? Sí, a todo pulmón. No, tenemos alianzas con el gobierno, pero no nos aportan dinero, digamos. O sea, por ejemplo, tenemos una alianza con el Ellos Ministerio... sacan dinero. No, tampoco. Son alianzas estratégicas para hacer sinergia. Ellos tienen actividades, ¿verdad? Y nosotros, dentro de nuestros proyectos y demás, siempre tratamos de complementar eso en campo, ¿verdad? Pero es una sinergia que tenemos. Y sí, por ejemplo, nos apoyan de diferentes maneras. Si tenemos que hacer capacitaciones, por supuesto que ellos tienen funcionarios especializados en ese tipo de asistencia técnica. Hemos llegado a trabajar con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el Ministerio del Ambiente. Ellos también nos han apoyado en campo en sus regionales con diferentes proyectos, incluso en las campañas, porque tenemos que movilizar en la campaña de Colosos cuando hacemos las expediciones, siempre se han sumado con algún vehículo, con personal. Nos han apoyado de diferentes maneras, ¿verdad? Que para nosotros es igual de valioso. Y tenemos convenio con Sí, bueno, la mayoría de las instituciones se sienten públicas. respaldados, Muy respaldados, sí. Bueno, y yendo al mundo del yaguareté, o la pantera onca, el yaguareté es la pantera onca en Paraguay, se encuentra en estado vulnerable y en peligro de extinción, principalmente debido a la pérdida de hábitat y la caza furtiva. Sí. Están los cazadores que están detrás de los yaguaretés, ¿sí? Lastimosamente todavía sí. Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el MADES de Paraguay, se estima que quedan menos de 100 individuos en el bosque atlántico del Alto Paraná, una de las áreas donde aún se encuentra. No es nada, menos de 100. No, nada. ¿Qué es lo que es? No es nada. Es nada, o sea, imagínate todo el territorio que hay Y se les persigue a estos 100 animales, digamos. Siempre está... O sea, yo creo quieren matarlos a ellos, Sí. los famosos cazadores o lo que sea. Sí, es un trofeo de ellos. Los que viven esto diariamente, digamos, en una pero fundación aliada, que es la Fundación Moisés Bertoni, que cuida la reserva en Maracayú, tienen sus guardaparques y tienen que enfrentar esto A todos menudo. los años. Todos los años. Bueno, pero hay que ayudar a esto, che, porque no puede ser. Hay que preservar estos menos de 100, dice. O sea que son 80, 90 Sí. las especies estas dentro del esquema de el yaguareté, pantera onca. Yo te diría que son muchísimo menos, ¿eh? ¿Ah, sí? Te diría que no recuerdo. ¿Y cómo entonces no se sostiene esto? Porque hay que preservar esto. Sí, es una... ¿Y qué hay que hacer para preservar esto? Y en primer lugar, o sea, los grandes remanentes de bosque, ¿verdad? Hay que protegerlos, cuidarlos y eso tiene
tiene sus Porque dificultades. estos animales están en los bosques. Así mismo. Entonces, O sea, que los si parques vos talás nacionales... si vos talás los árboles, entonces rajan estos animales, Así desaparecen. mismo, así mismo. Entonces vos tenés áreas silvestres protegidas, tanto privadas como públicas, y los parques nacionales, que son los que tenemos que tener la prioridad de conservar, porque ahí están los últimos también, lo que Sí, restan sí, de sí, estos claro, animales. claro, que hay que preservarlos, cuidarlos. Es una pena, no sabía que tan poca es esta especie, o sea, que tan en extinción está esta especie del jaguarete. No sabía que está en este grado de... Sí, hay lugares, por ejemplo, del país vecino de Argentina, por ejemplo, en la reserva de Liberá, que se llegó a extinguir y después se volvió a reintroducir en una organización que se llama Rewilding, reintrodujo, incluso de Paraguay se enviaron individuos y ahora está creciendo otra vez la población, ¿verdad? Pero es así de vulnerable. Bueno, tenemos que ir a New York con la información. Está Casián Peña esperándonos, me imagino que sí, ya. Pero antes vamos de vuelta y con esto culminamos y te agradecemos mucho, Osvaldo Turlan, director ejecutivo de A Todo Pulmón Paraguay Respira. Ustedes están detrás de esta campaña Colosos de la Tierra. ¿Cuándo comenzó esta campaña o cuándo es específicamente esto? El lanzamiento va a ser el 10 de julio. 10 de julio ahora, ya llega. Sí, ya llega todo. ¿Dónde va a ser? El lanzamiento va a ser en la Casa de Integración de CAF. ¿Cómo es? La Casa de la Integración, que es de CAF, ahí CAF, en Mariscal López. En Mariscal López. Ahí va a ser el al lanzamiento. lado de la embajada francesa, me parece. Creo que sí. Pero está sobre Mariscal López, cerca ahí. Sí, al lado de la embajada. Sí. Y una vez que se lanza la campaña, la población tiene un mes para inscribir a sus árboles, ¿verdad? Para participar en las diferentes es una categorías. campaña para que todos inscriban al árbol que ellos consideren el más importante. Así mismo. Y hay diferentes categorías. Supongamos que vos decís, ya, yo no tengo un árbol gigantesco, pero este tiene una historia increíble. Entonces, hay categorías donde importa la historia del árbol. Hay categorías de fotografía. Está el árbol de mi escuela también, donde participan todas las escuelas. Mi árbol y yo, mi árbol y Sí. yo. Mi árbol y yo. No, la historia que tenemos de los árboles, la gente en serio se inspira. Pero tienen diferentes categorías. Toda la información va a estar en nuestras redes sociales, en la página. Y después en septiembre van a ser las expediciones para ir a visitar los finalistas. En las expediciones vamos a movilizar cerca de 200 personas por todo el país. Duran 3 semanas, son 3 fines de semana completos. Son 9 días de expedición. ¿Y ustedes pagan todo eso? Ustedes, Sí. O sea, la organización paga organización. toda esa movilización. Y Claro, todo con eso. el apoyo de las empresas públicas. Y después en campo nos No, ayudan no, muchísimo. no, pero uno tiene que comer ahí, merendar, desayunar. Sí. Mira, por suerte tenemos el Uno apoyo. pernocta y después Sí. todo eso tiene que ir. Sí, todo tiene su costo porque no es nada gratis. Pues. es carísimo. Sí, pero sí. Así que Bueno, el próximo 10 de julio se lanza la campaña ambiental más grande de la región, el concurso Colosos de la Tierra. Es un concurso anual que se originó en Paraguay con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de preservar los bosques nativos y el respeto hacia los árboles. Se realiza de manera ininterrumpida todo esto desde el año 2012. Bueno, muchas gracias, querido Osvaldo Turlan, te felicito. Y vos estás abocado enteramente a esta organización. 100%, 24/7. 24/7. 24/7. ¿Y hay algún teléfono, algo que puedas dar para, digo yo, si la gente quiere conectarse o lo que sea? O ya sabe la gente directamente. Sí, toda la información en nuestra página A atodopulmón.org. A Todo Pulmón Paraguay. A Todo Pulmón. atodopulmón.org y en nuestras redes sociales .rg. .org. ORG. Sí, .org. De organización. Sí. En todas las redes sociales estamos como A Todo Pulmón PY. A Todo Pulmón PY ponen, ya le va a salir y ahí están todos nuestros datos de contacto. Está el equipo ahí
para responder todas las consultas, si se quieren sumar como voluntarios, si les gustó algún proyecto en específico y quieren aprender más de ese proyecto, si quieren participar. Entonces nos escriben, nosotros felices de que se sume más gente. Agradecerte por el espacio. No, por Llevo favor. el compromiso de traerle a Ezequiel. Que venga La próxima. Ezequiel, que venga Ezequiel. Le vamos a traer a Ezequiel y a Ronald Ditze. Así Ronald que- Ditze, que es un capo y que lo felicito de vuelta por estos 25 años San de su Carlos. Universidad de San Carlos, claro. Mi árbol y yo. Aquí está Marco de Mi Brex. madre y yo lo plantamos